Bueno, continuando con el estudio de las medidas de tendencia central, nos corresponde estudiar la media armónica. Su símbolo es m a la sub menos 1, sub menos 1. Otros m sub h, pero generalmente este es el más común. Digamos que tenemos una serie de datos x1, x2, x3. Entonces, la media armónica de la variable x es, para llegar a esa demostración, recordemos lo siguiente. ¿Qué es el inverso de una cifra? X a la menos 1 será igual a 1 sobre x. Por ejemplo, el inverso de 2 es igual a 1 sobre 2. En sus calculadoras, ustedes tienen esa opción, ¿sí?, de encontrar esa variable aquí en esta teclita, ¿sí? Entonces, por ejemplo, si decimos el inverso de 3, oprimimos aquí su inverso y le damos igual 0,33, que es 1 sobre 3, ¿sí? Entonces, lo importante de tener la calculadora a la mano. ¿Por qué explico esto? Para poder entender esta fórmula, ¿listo? O este modelo matemático. Entonces, vamos a hallar la media de la sumatoria de los inversos de estas variables. 1 sobre x de los inversos, 1 sobre x, dividido entre n. Ese es un promedio, ¿no? El promedio de los inversos de la variable será igual a la sumatoria de 1 sobre x, todo sobre n. Pero si a esta media le sacamos su inverso, entonces será 1 sobre la media. O sea, 1 sobre ¿qué? Sobre la sumatoria de 1 sobre x sobre n. Producto de medios igual a producto de extremos igual a producto de medios. Entonces llegamos a la conclusión que esto que hallamos aquí, n sobre la sumatoria de 1 sobre x, será igual a la media armónica. Es decir, la media armónica será igual al número de datos sobre la sumatoria de los inversos de la variable. ¿Listo? Esto para datos que están desorganizados o no agrupados. Por ejemplo, tenemos número de hijos en unos hogares, 3, 2, 4, 6. Entonces, la media armónica, perdón, aquí estoy mal, la media armónica será igual a 4 sobre la sumatoria de los inversos, 1 sobre 3, 1 sobre 2, 1 sobre 4 y 1 sobre 6. Utilizando la calculadora, esto nos da 32. ¿Listo? Ahora bien, en datos agrupados, recordemos que la tabla de frecuencia nos arroja un Y, un NI. Entonces, el modelo matemático será igual a n sobre la sumatoria de NI sobre Y. ¿Listo? Ese es el nuevo modelo matemático. Entonces, simplemente decimos 4 sobre 2, 2, 3 sobre 4, 5 tercios, 2 sobre 2. Sumamos esto, nos da 6,41. ¿Cuántos datos tenemos? 14. Eso nos da 2,18. Esto es igual a la media armónica. ¿Para qué utilizamos la media armónica? La media armónica básicamente en estadística como tal no la necesitamos. Pero los que estudian física y tienen que ver variables de velocidad y tiempo, en clase les hablaré de eso. ¿Cuál tiene su aplicación? ¿En qué momento tiene su aplicación de esta media armónica? Esta es otra medida de tendencia central. Continuando con las medidas de tendencia central, ¿cierto? Ya recuerden que hemos visto la media aritmética, ¿cierto? La mediana, vimos la moda y vimos la media geométrica. ¿Listo? Hoy vamos a ver la media cuadrática, m sub 2. M sub 2. Aquí me falta después de la moda, de la mediana, de la moda, de la media geométrica, vemos la media
a la menos 1, se me escapó el nombre, pero bueno. Y vemos la media geométrica. Bueno, la media cuadrática. ¿Qué es la media cuadrática? Simplemente es la raíz cuadrada de la media de los cuadrados de la variable. ¿Qué significa esto? Ojo, para datos sin agrupar, la m cuadrática es igual a la raíz cuadrada de la sumatoria de la variable al cuadrado sobre n. Esta es la media porque recordemos que la media es la sumatoria de los valores dividido entre n, eso da la media. Entonces, suponiendo estas observaciones 2, 4, 5, 6. ¿Cuál es la media cuadrática? 2 al cuadrado más 4 al cuadrado más 5 al cuadrado más 6 al cuadrado. ¿Cuántas observaciones? 4. Eso nos da raíz cuadrada de 81 sobre 4, que nos da 4.5. Recordemos que los cálculos se hacen más fáciles utilizando esta calculadora. En clase se nos dificulta en pantalla ver la calculadora, pero aquí en el video, ya en videos anteriores les expliqué qué era el logaritmo, etcétera, etcétera. Aquí tenemos la facilidad de que obtenemos raíz cuadrada o podemos elevar un número al cuadrado o a cualquier potencia. Esto es de gran ventaja. Lo mismo que la hoja de Excel, ¿sí? La hoja de cálculo también podemos emplearla. Ahora bien, para datos agrupados, recordemos que datos agrupados significa nuestra tabla de frecuencias. En este caso, la variable es discreta. Entonces, la media cuadrática será igual a la sumatoria de y al cuadrado por ni todo sobre n. O sea que recordemos que y es ¿qué? La observación. Por ni, pues esto, por la frecuencia absoluta, dividido entre el total de observaciones o el total sobre la muestra. Entonces tenemos 2, 4, 6, 8, 10, digamos que número de, a ver, ¿qué le digo yo? Número de años en una población infantil. Entonces 2 niños, 3 niños, 5 niños, 6 niños, 4 niños, 20 niños. Entonces la máxima es 10 años. ¿Listo? Entonces y por ni, etcétera, esto ya lo sabemos hacer manualmente o en la tabla de cálculo. ¿Qué hacemos? Elevamos este al cuadrado. 2 al cuadrado por 2 nos da 8. 2 al cuadrado, 16 por 3, 48. Y así sucesivamente y la sacamos la sumatoria. Vamos a calcular la media aritmética, que será la sumatoria de y por ni, 134 sobre 20, que nos da 6.7. Mientras que la media cuadrática, que es la que estamos observando, nos da la raíz cuadrada de la sumatoria de y al cuadrado por ni sobre la muestra. Y eso nos da 7.14. Fíjese el comportamiento de estas dos medias. Ya más adelante hablaremos cómo relacionamos todas las medidas de tendencia central. Se me olvidaba, ya les voy a dar el nombre de media armónica. La media armónica. Entonces recordemos, hemos visto media aritmética, mediana moda, media geométrica, ¿sí? La media geométrica, la media armónica y la media cuadrática. Continuamos con las medidas de tendencia central. Nos corresponde ver la media cúbica, m sub 3, cubo, media cúbica. Es de poco uso y su uso es ilimitado, ¿sí? Entonces, para que tengamos esto en cuenta, ¿qué es igual? Para datos no agrupados, simplemente es la raíz cúbica de la sumatoria de las observaciones elevadas al cubo. Por ejemplo, tenemos 4 observaciones, la muestra de 4, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es la media cúbica? Pues la sumatoria de 2 al cubo, más 3 al cubo, más 4 al cubo, más 5 al cubo. Cuando queramos obtener una potencia de 3, o una potencia de 4, una potencia de 5, este aparatico es sencillo y fácil de utilizar. Aquí está para elevar a una potencia, ¿sí? Esta tecla. Por ejemplo, 3 elevado al cubo nos da 27, ¿sí? O 8 elevado al cubo nos da
512. Esto pues para saber que aquí podemos obtener la potencia de 3. Entonces, 2 al cubo más 3 al cubo más 4 al cubo más 5 al cubo, la sumatoria de esto nos da un número. ¿Cómo obtenemos la raíz cúbica en esta calculadora? Creo que si mal no está, esta sumatoria me da 224. ¿Cómo obtenemos la raíz cúbica? Ojo, introducimos el 3. ¿Listo? Significa raíz cúbica. ¿De qué? Como esto es para elevar a una potencia, lo inverso de elevar a una potencia es obtener una raíz. Entonces, shift o inverso, le damos acá, y si ve que sale el 3 raíz, significa raíz cúbica. ¿De qué número? De la sumatoria de 224 y le damos igual. ¿Listo? Me da 607. 607, ¿sí? Fácil de utilizar. Bueno. Ahora bien, para datos agrupados será la raíz cúbica de la sumatoria de y al cubo por ni. Aquí es y sub i. Y sub i. Por ni. Entonces, en nuestra tabla de frecuencias del ejercicio anterior, hicimos sobre este mismo. 2, 4, 6, 8, 10. 2, 3, 5, 6, 7. Entonces, multiplicamos y por ni, pero elevamos el y al cubo. Entonces, 2 elevado al cubo nos da 8 por 2, 16. 4 elevado al cubo, si mal no estoy, 64 por 3, 192 y así sucesivamente. Entonces, nos da 8.360. Pues la raíz cúbica de 8.360 dividido 20. Vuelvo y repito. 8.360 dividido 20 me da 418. Ojo, 418. Entonces decimos raíz cúbica shift inverso de 418. Igual 747. 747. Ojo con la calculadora, hay que saberlo utilizar. Entonces, ¿por qué escribo aquí esto? Media me da 6,7 como lo habíamos calculado. La media cuadrática me da 7,14 y aquí ahora la media cúbica me da 7,47. Ya al final hacemos cómo se relacionan todas esas medidas de tendencia central. Con el objeto de terminar ya con las medidas de tendencia central, nos queda pendiente el centro o recorrido. Esa es muy sencilla. Simplemente es la media aritmética de la suma de los extremos de la variable. ¿Qué significa eso? Que el CR será igual al X máximo más el X mínimo dividido entre 2. Por ejemplo, estas 4 observaciones, 2, 3, 4, 5. ¿Cuál es el centro recorrido? 5 más 2 dividido entre 2, 3.5. Eso no tiene ningún misterio. Eso para datos no agrupados. Para datos agrupados en las tablas de frecuencias, entonces tenemos esta tabla, 2, 4, 6, 8, 10, el NI, entonces será los extremos, 10 más 2 dividido entre 2, 6. Ese será el centro o recorrido. Cuando tenemos una tabla de variable continua, los extremos serán el mínimo y el máximo, el 6 aquí y el 18 acá, entonces se calcula lo mismo. 6 más 18 dividido entre 2, 6 más 18, 24 dividido entre 2, 12, ¿sí? Entonces el CR sería aquí 6 más 18 dividido entre 2, CR, 12.